Disculpe la tardanza, por todo, yo llegué tarde también, pero bueno, aquí estamos. Vamos a por lo menos dar unos 40 minutos de clase, porque yo ya a las 2 de la tarde tengo que estar montando mi carro. Me gusta esa idea, profe. Hay que aprovechar que estamos aquí y que todos hicimos el tiempo así. No tengo el señalador, se me quedó, no sé si me la puedo pasar. ¿Tú tienes? Bueno, yo les estoy enviando al grupo del Telegram algunas herramientas que ustedes pueden ver, escuchar antes de las clases y por lo menos así saber qué vamos a ver ese día. No es un material así súper profundo ni nada. Bien. Bueno, como les digo, no es muy profundo, pero por lo menos le da esa visión general de lo que se va a tratar durante esa semana. Esperemos que ya la semana que viene podamos utilizar nuestros salones. Sin embargo, el martes nos toca día feriado y no nos vamos a ver hasta el jueves. Perdón, doctora. Entonces, por eso era un punto también a favor de que teníamos que dar así sea media hora de clase hoy, porque el martes no íbamos a poder. Bueno, hoy ya vamos a hablar, la clase pasada vimos la parte de generalidades de todo el sistema endocrino. Hoy vamos a comenzar con un eje llamado eje hipotálamo hipofisario, que es el sistema más estricto y muy delicado de control de todo lo que son la mayoría de las glándulas de secreción endocrina, y también es un sistema que actualmente está muy en boga porque a partir de él se dan muchos mecanismos de control del apetito, es decir, de la sensación de saciedad y todo eso, y que es utilizado para la pérdida de peso. Eso lo vamos a ver ya en la otra clase. Sin embargo, hoy vamos a hablar hoy de lo que son las generalidades más importantes de este sistema. Como siempre en fisio, vamos a comenzar con un repaso. Yo creo que estamos muy difíciles. ¿Algún día abre? Un repaso anatomofuncional. Vamos a comenzar con el hipotálamo. El hipotálamo es una parte de nuestro sistema nervioso central. Allí el hipotálamo es una estructura que está formada por varios núcleos, ¿no? Un racimo de núcleos. Y en estos núcleos, aquí ustedes lo van a ver, los núcleos en varios colores. A partir de estos núcleos se da el proceso de síntesis y secreción de sustancias. En el caso del hipotálamo se denominan neurohormonas. Neuro porque son sintetizadas por una neurona, y hormonas porque son vertidas a la circulación sanguínea para que tenga un efecto en otro órgano que puede estar bastante cerca o lejano a través de la circulación. Entonces vemos aquí varios núcleos. Los verdes son los más utilizados, los que están a nivel de la zona rostral o supraóptica. Se dividen en estos 4 grandes grupos funcionales: la zona preóptica o hipotálamo anterior, tenemos la zona supraóptica o rostral, donde tenemos los núcleos supraópticos y paraventriculares. Esos son los 2 núcleos, se los coloqué así en cursiva porque son los más de los que más vamos a hablar, en lo que son los procesos de síntesis y secreción de neurohormonas. También tenemos la zona tuberal o zona medial, donde tenemos los núcleos, estos que están así como en amarillo mostaza: ventromedial, dorsomedial, el arcuato, y finalmente la zona caudal, donde el núcleo mamilar es el más importante. Entonces, toda esta estructura corresponde al hipotálamo, entonces es parte del sistema nervioso y se comunica, por supuesto, a través de este puente, que es el tallo hipotálamo hipofisario, con el otro elemento funcional que mencionamos, que es la hipófisis. La hipófisis, ustedes ya deben saber, por supuesto, que anatómicamente y funcionalmente se divide en 2 zonas: el lóbulo anterior, también llamada adenohipófisis, y el lóbulo posterior, que es la neurohipófisis. La comunicación de hipotálamo con adenohipófisis y de hipotálamo con neurohipófisis son diferentes. Si la manera como hay una interrelación entre estas estructuras. Y esta diferencia también no solamente provoca cambios funcionales, sino también en los mecanismos
control, de regulación, son diferentes. ¿Okay? El hipotálamo deriva del diencéfalo y bueno, se habla que la neurohipófisis es una extensión del hipotálamo, sí, la de hipófisis no. Ya vamos a ver. ¿Cómo está dividida? ¿Qué funciones cumple el hipotálamo? El hipotálamo, si vieron el videito que les pasé, es el gran, si se quiere, director de orquesta de todas nuestras funciones de lo que es la homeostasis general. Allí se reside el control de muchísimas funciones, controla los ritmos circadianos, controla, por supuesto, el ciclo sueño-vigilia, controla la sensación de sed, el hambre, la saciedad, controla la temperatura, sí, son muchas funciones que intervienen en lo que es la homeostasis corporal. Regula la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Recordemos que hay una comunicación importante del centro cardiorregulador. También es importante porque allí hay mucho control de las emociones a nivel de las zonas hipotálmicas, algunas zonas hipotalámicas, pero lo que nos interesa a nosotros es que el hipotálamo también es capaz, esas neuronas son capaces de sintetizar y secretar hormonas, ¿okay? Que son las neurohormonas. La mayoría de estas neurohormonas son factores o hormonas liberadores. Es decir, estas hormonas liberadoras lo que hacen es estimular la actividad de otra célula glandular o de otra glándula. ¿Okay? Por eso se le llama liberador. O también, en pocos ejemplos, también tienen efecto inhibidor. Aquí nuevamente vean esa conexión con la hipófisis. Perdón, no me acostumbro. Aquí tenemos entonces la lista de los factores o hormonas hipotalámicas y que tienen su efecto directo a nivel de la adenopófisis principalmente. Tenemos entonces hormona liberadora de tirotropina o TRH. En la primera clase les mencioné que cuando ustedes le vean la letra R, significa release en inglés y eso es liberador, significa liberador. Entonces, todas estas nomenclaturas se las tienen que aprender, porque en el examen no le vamos a colocar hormona liberadora de tirotropina, se le coloca TRH, así como ustedes ya conocen desde primer año LH, FSH y saben lo que significa. Ahora le vamos a agregar otras hormonas hipotalámicas. Entonces tenemos también, ¿qué hace la hormona liberadora de tirotropina? Obviamente estimular la secreción, principalmente actuar sobre la glándula tiroides, sobre la adenopófisis, para estimular la producción de hormona estimulante de tiroides, TSH. Esta hormona liberadora de tirotropina, TRH, también su función principal es incrementar TSH en la adenopófisis, pero secundariamente también puede incrementar los niveles de prolactina. ¿Okay? Eso es un concepto que siempre deben recordar cuando vean patología. Pacientes que tienen excesos de hormonas tiroideas muchas veces también tienen secreción láctea a través de las mamas, hombres o mujeres, porque no solamente hay un estímulo en la producción de hormonas tiroideas, sino que también se incrementan los niveles de prolactina a nivel de la mama. Otra hormona liberadora sería la CRH o la hormona liberadora de corticotropina, CRH, núcleo paraventricular. La mayoría, miren que son todos núcleos hipotalámicos. Lo más frecuente es ver la presencia del núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico en estos procesos de síntesis, y lo que hace es liberar ACTH, ¿okay? La hormona corticotrópica. Luego tenemos la CHRH, hormona liberadora de hormona del crecimiento. Ella va a estimular la liberación de hormona del crecimiento, como dice su nombre, GH. Tenemos también aquí la primera hormona o factor inhibidor. ¿Okay? Tenemos que la hormona del crecimiento tiene su propio estimulador o liberador, pero también tiene su propio inhibidor de manera conjunta. Entonces, esta hormona es capaz entonces de tener también este gran inhibidor, o la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, que es la somatostatina, a nivel hipotalámico. Luego tenemos la hormona liberadora de gonadotropinas, que hace estimular la producción de LH y FSH en
varios momentos del ciclo a nivel hipofisario. Tenemos la hormona liberadora de prolactina, ¿ok? Estimula la producción de prolactina. Recuerden que TRH también hace lo mismo. Y la prolactina también tiene su inhibidor, la hormona inhibidora de la prolactina. Esta hormona inhibidora de prolactina es dopamina. ¿Okay? Ya eso está hace muchísimo tiempo, está bien tipificado. Es la dopamina la gran inhibidora de los niveles de prolactina. Entonces, de todas, solamente la hormona del crecimiento y la prolactina tienen su factor liberador y su factor inhibidor. De la hormona del crecimiento, el inhibidor es somatostatina y de la prolactina es la dopamina, ¿ok? O factor inhibidor de prolactina. Vamos entonces a comenzar a hablar de la hipófisis. Recordemos su ubicación en el sistema nervioso, está sobre la silla turca. Y ¿qué estructura importante está también en ese nivel? ¿No? Ya sobre la silla turca, pero por aquí hablaron el quiasma óptico. El quiasma óptico es muy importante su relación anatómica con la hipófisis. Porque en muchas ocasiones tumores que se presentan a nivel sobre todo de la adenohipófisis provocan compresión del quiasma y alteran la parte visual. Así pueden provocar hemianopsia o anopsias totales a nivel de la visión del paciente. Entonces eso es un rasgo, un detalle clínico que ustedes deben considerar en los pacientes con este tipo de patologías. Entonces, bueno, aquí sabemos que tenemos entonces la adenohipófisis y la neurohipófisis, que es verde, y vean que tiene el mismo color de la estructura hipotalámica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que es una excrescencia o una extensión del mismo hipotálamo, del mismo sistema nervioso central, y la comunicación es nerviosa. El hipotálamo y neurohipófisis se comunican por neuronas a través de axones. Entonces, su manera de lenguaje que ellos utilizan es a través de una actividad eléctrica por potenciales de acción. En cambio, con la adenohipófisis la comunicación no es nerviosa, no es a través de potenciales eléctricos. La comunicación de hipotálamo con adenohipófisis es vascular, ¿okay? A través del sistema portal, hipotálamo, hipofisario, que ya vamos a ver cómo se conforma. Y entonces su relación es química, no eléctrica, ¿bien? Esa es la diferencia clave en cuanto a la relación, comunicación entre hipotálamo, adeno o neurohipófisis. El lóbulo anterior de la adenohipófisis tiene su par tuberal, su par distal, eso es cuestión de un repaso anatómico. Ambos, tanto la adeno como neurohipófisis, se originan del ectodermo, de estructuras distintas, pero el neurohipófisis del neuroectodermo y la adenohipófisis del ectodermo oral. Sin embargo, hay estudios recientes de ciertos detalles que han visto de algunas células de la neurohipófisis como generadoras también de células de la adenohipófisis. Y en algunos textos van a encontrar que existe esta zona que ven aquí en el medio entre los dos lóbulos, en la par intermedia, y que posiblemente esta sea la zona de mayor producción de hormona melanocito estimulante, ¿okay? Que también es una hormona glucoproteína. Bien, aquí tenemos entonces cómo se forman esa comunicación, se observa muy bien. Aquí tenemos entonces todo lo que es el hipotálamo y el tallo, hipotálamo hipofisario y la hipófisis, el lóbulo posterior y el lóbulo anterior. El lóbulo anterior ocupa el 80% de la hipófisis, es mucho más grande que la neurohipófisis. Vean acá cómo las neuronas, las diferentes neuronas que forman los núcleos hipotalámicos, tienen axones bastante largos que llegan hasta la neurohipófisis. De tal manera que la neurohipófisis no se encarga de sintetizar, ni no sintetiza ni forma ningún tipo de hormona, sino que esas hormonas, esas neurohormonas, se fabrican en el hipotálamo
y luego se almacenan en la neurohipófisis. Entonces la función de la neurohipófisis es almacenar las neurohormonas sintetizadas en el hipotálamo, el núcleo supraóptico y paraverticular. ¿Y cuáles son esas dos neurohormonas que vemos allí? Hormona antidiurética y la oxitocina. Son las únicas dos hormonas que vamos a conseguir allí. Ellas se van a sintetizar, se van a almacenar en las porciones terminales de esos axones y esperando el estímulo adecuado. Recuerden que este sistema o este eje hipotálamo hipofisario no solamente está recibiendo estímulos del medio interno, de la parte metabólica, de las señales internas que vienen de las distintas funciones de los órganos, sino que también reciben influencia del medio externo. Por ejemplo, el llanto de un bebé, el olor del bebé, si hay frío, si hay calor, por ejemplo, ¿qué otra cosa le podría yo decir del medio externo? La presencia de una situación estresante, ¿okay? Eso también me puede estimular ese eje hipotálamo hipofisario, es decir, que son estímulos medioambientales que llegan entonces a estos núcleos. Entonces vean aquí hay núcleos secretores de oxitocina, núcleos secretores que sintetizan hormona antidiurética, y ellos simplemente a través del flujo axoplásmico van a almacenarse en estas terminales. Luego, cuando se requieran, son liberadas de estos almacenes y caen a circulación. Esta pequeña red que ustedes ven, esta red vascular, está el lecho capilar con muchas anatomosis, formando entonces este pequeño plexo que se ubica en el neurohipófisis, está generada por la arteria hipofisaria inferior, que luego se transforma en vénulas hasta que finalmente sale por la vena hipofisaria. De esta manera es que llegan a circulación la hormona antidiurética y la oxitocina para llegar a sus órganos blancos. ¿Cuál es el órgano blanco de la hormona antidiurética? El riñón. ¿Riñón y qué más? La hormona antidiurética. ¿Cuál es el otro nombre de la hormona antidiurética? Vasopresina. Entonces, Sí, los vasos. esos son los principales. Existen otros órganos blancos de la hormona antidiurética. Y de la oxitocina también hay otros órganos blancos. La oxitocina va a actuar principalmente en el útero, en la musculatura uterina, ¿okay? Y va también a actuar en la mama, específicamente en la mama, en una célula de músculo liso que está a nivel de la glándula mamaria y que va a favorecer cuando se contrae el músculo la eyección de leche, ¿okay? La eyección láctea. Entonces esos son las dos ubicaciones principales de estas dos neurohormonas de la neurohipófisis. ¿Cuál pusiste? Luego tenemos la adenopófisis. ¿Okay? En la adenopófisis vemos que la neurohipófisis es bastante simple, la relación es mucho más directa. Aquí en la adenopófisis es un poco más complejo. Veamos que hay aquí un plexo mucho más pequeñito que está prácticamente entre la finalización del hipotálamo y el inicio del tallo hipotálamo hipofisario. Este se llama el plexo capilar primario, que es aportado por la arteria hipofisaria superior. Luego esta red capilar forma una red también de vasos portales, el sistema venoso portal hipotálamo hipofisario, que se dirige a la adenopófisis. En la adenopófisis estos vasos portales largos también se transforman en capilares, se anatomozan entre sí y forman un plexo capilar secundario. Este plexo capilar es tan abundante porque aquí vamos a conseguir diferentes células endocrinas que van a ser las responsables de la síntesis y secreción de todas las hormonas adeno. Mira lo que está haciendo Víctor, hartando con quesito. Hay muchísimas, hay mayor predominio de unas que de otras, pero vemos aquí está la melanocito estimulante, que está ubicada principalmente en la parte intermedia, ACTH, TSH, LH y FSH, hormona del crecimiento y prolactina. ¿Okay? Cuando estas hormonas son sintetizadas, son liberadas al torrente sanguíneo y a través de la vena hipofisaria salen a circulación para tener entonces su efecto a distancia. Y de esa manera entonces es la comunicación del hipotálamo con adenopófisis, es vascular, ¿okay? A través del sistema portal
hipotálamo hipofisal. ¿Okay? Nuevamente acá, vean, sigue, aquí hago hincapié pues, en la comunicación de esta vascular del sistema portal hipotálamo hipofisario con el hipotálamo, con sus diferentes núcleos. En amarillo están dibujadas las neuronas del hipotálamo. Sus axones llegan hasta el plexo primario. ¿Para qué? Para liberar las hormonas liberadoras. Aquí se producen las diferentes hormonas liberadoras que acabamos de hablar. La hormona liberadora de corticotropina, de tirotropina, la hormona liberadora de gonadotropina, etc. Se liberan aquí en este plexo primario y a través del plexo primario pueden llegar hasta, por el sistema portal, a las diferentes células del ADN para estimular su secreción. ¿Okay? Nuevamente, la misma red capilar, muy densa. Aquí vemos entonces de los diferentes grupos celulares. Las células endocrinas de la adenohipófisis reciben el nombre de la hormona que producen. ¿Okay? Las que generan, por ejemplo, ACTH se llaman células corticotropas. Las que producen prolactina, lactotropas. Las que producen FSH y LH, gonadotropas. Así sucesivamente van tomando el nombre de la hormona que principalmente producen. Bioquímicamente se divide a este grupo de hormonas de la adenohipófisis en tres grandes grupos. Tenemos el grupo 1, ellos son llamadas, ahí está incluida principalmente la ACTH, la corticotropina. El precursor común de todas las hormonas de este grupo 1 es la proopiomelanocortina. ¿Recuerdan esa gran molécula que vimos en la primera clase? Y que a partir de esa gran molécula se generaban diversas hormonas. Una de ellas, la más importante, es ACTH. También tenemos lipotropinas, tenemos que se deriva de ella también la MSH, la melanocito estimulante, la que favorece la producción de melanina, y algunas endorfinas y encefalinas que tienen función de analgesia endógena. Entonces, todos estos compuestos se derivan del mismo precursor y ellos están englobados en ese primer grupo de hormonas de la adenohipófisis. Aquí de este lado tenemos, y miren que estas células productoras de ACTH ocupan el 20% del total de las células adenohipofisarias. Luego tenemos el grupo 2. Aquí tenemos las tirotropas y las gonadotropas. ¿Por qué? Porque ellas producen, las tirotropas van a producir TSH y las gonadotropas van a producir LH y FSH. Ellas tres, estas tres hormonas de la adenohipófisis, desde la parte estructural de estas moléculas, tienen dos unidades, la subunidad alfa y la beta. La subunidad alfa es idéntica entre TSH, LH y FSH, por eso están en este grupo. ¿Bien? Y la porción, la porción beta de cada una de estas tres moléculas es diferente y eso es lo que le va a dar la especificidad biológica a cada una de esas hormonas de este grupo 2. ¿Okay? Ocupan las tirotropas del 3 al 5% y las gonadotropas del 5 al 10%. Es decir, que proporcionalmente ocupan un 15% máximo del total de las células. Luego tenemos en el tercer grupo, el grupo 3, aquí tenemos la hormona del crecimiento y la prolactina. La hormona del crecimiento, es decir, las células somatotropas, que son las que producen hormona del crecimiento, son las más abundantes. Un 40% aproximadamente ocupan las células de la adenohipófisis y ellos producen hormona del crecimiento. Y la prolactina es generada por las células mamotropas o lactotropas y ocupan un 30%. Yo les digo el porcentaje para que vean quiénes son las que son más abundantes que otras, pero recuerden que ese no es mi estilo de que se memoricen esas cifras. A mí me interesa que entiendan que el proceso y que luego hagan pensamientos deductivos de lo que uno da en clase. Eso se dio a entender en el examen, ¿verdad? Nada. Ok, entonces aquí tenemos todas las hormonas de la adenohipófisis.
una característica común de todas estas hormonas adrenipofisarias es que son de tipo polipeptídicas. ¿Okay? Son hormonas que tienen un proceso de síntesis de una proteína cualquiera. ¿Okay? Todos esos pasos que ya nosotros repasamos en la primera clase se sintetizan como preprohormona, luego como una prohormona, hasta que tenemos la hormona activa biológica. ¿Bien? Entonces tenemos la TSH o tirotropina. ¿Qué función tiene la TSH? Estimular síntesis y liberación de las hormonas tiroideas. Todas estas hormonas también se le llaman hormonas tróficas. ¿Por qué son hormonas tróficas? Porque donde actúan, por ejemplo, TSH, hormona estimulante de tiroides, el nombre lo dice, estimula la glándula tiroides. No solamente la síntesis de hormonas tiroideas, sino que va a estimular el crecimiento de la glándula tiroides. Si hay un exceso de TSH, vamos a tener una tiroides agrandada, ¿ok? Y incluso se puede palpar. Entonces, por eso se le llaman también hormonas tróficas. Entonces la TSH favorece la síntesis y secreción de hormonas tiroideas y el crecimiento de la glándula. Las gonadotropinas, FSH y LH, que son las que ustedes más conocen por embriología, supongo. FSH va a estimular el desarrollo folicular, hormona estimulante del folículo, ¿okay? O folículo estimulante. El desarrollo folicular para luego generar la ovulación, y en el hombre también va a favorecer la espermatogénesis. La LH estimula por su oleada en la mitad del ciclo la ovulación y formación final del cuerpo lúteo, silencio, pero principalmente la LH a la larga lo que va a favorecer la síntesis de hormonas esteroideas gonadales, en el caso de la mujer, estrógeno y progesterona, y en el hombre la síntesis de testosterona. Luego tenemos ACTH o corticotropina, que ya hemos hablado bastante, que estimula. La ACTH no tiene un órgano específico donde actuar. La ACTH en realidad ella actúa a nivel córtico suprarrenal, pero el cortisol, que es la hormona que principalmente va a manejar, la ACTH controla sobre todo la producción de cortisol a nivel suprarrenal. Puede estimular todas las capas de la corteza, pero de manera más importante la producción de cortisol. ¿Okay? Y también tiene efecto trófico sobre la glándula. Si hay mucha CTH, va a haber entonces una corteza suprarrenal aumentada de tamaño. La hormona del crecimiento o somatotropina regula, ella sí actúa en una hormona que se llama pleiotrópica, porque ella no tiene un órgano específico de acción, sino que ella va a actuar en diferentes tejidos, favoreciendo el metabolismo en esos tejidos, sobre todo el metabolismo que induzca el crecimiento, por eso se le llama hormona del crecimiento, favorece la síntesis proteica, favorece el uso de intermediarios como fuente de energía para ese crecimiento, es decir, todo lo que vaya del metabolismo a favor del crecimiento tisular. Eso es lo que hace la hormona del crecimiento. Sí, todo el proceso de lo que es el crecimiento. Entonces, claro, la hormona del crecimiento en la mayoría de los tejidos no actúa por sí misma de manera directa, ¿okay? Sino que lo hace a través de intermediarios del factor de crecimiento insulinoide o tipo insulina, que en realidad es el ejecutor final de las acciones de la hormona del crecimiento. Y la prolactina, generada por las células mamotropas o lactotropas, estimula la producción de leche y por supuesto también el desarrollo y crecimiento de la mama. En la mama, recuerden que hemos hablado ya de dos hormonas que me actúan a nivel mamario. La oxitocina, que es una neurohormona de la neurohipófisis, y tenemos aquí en la adenohipófisis la prolactina. Ambas actúan en conjunto, pero no hacen lo mismo. La oxitocina contrae la musculatura de los conductos galactóforos para la eyección de leche, pero esta oxitocina no está presente durante todo el embarazo. Ella aumenta más o menos en los días periféricos al día del parto, del nacimiento del bebé, y luego tiene picos, ¿okay? Luego del nacimiento. La prolactina sí va a ir de menos a más, progresivamente a lo largo del embarazo, porque va preparando morfológicamente, histológicamente va preparando la mama durante todo el embarazo y tiene el pico más alto antes del parto. ¿Okay?
Y esto va junto con la oxitocina también a aumentar la secreción de leche. Y la prolactina es inductora de la secreción láctea. Y la oxitocina promueve la eyección de la leche. ¿Okay? Aquí les coloqué dentro de la prolactina otra función que es GnRH. GnRH, ¿qué es? Hormona liberadora de gonadotropinas. Esa es una hormona a nivel hipotalámico, ¿ok? Esa hormona liberadora de gonadotropinas lo que me va a estimular los ciclos menstruales de la mujer, ya que va a favorecer la producción de FSH y de LH. Pero cuando hay mucha prolactina, la prolactina puede inhibir la hormona, esta hormona o factor liberador de gonadotropinas. Y esto es importante si la mamá, si la madre está dando lactancia de manera importante, es decir, como lactancia exclusiva, alimentación exclusiva del bebé. Ad libitum. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que el bebé le plazca, ¿okay? Sin horario. Esto me garantiza unos altos niveles de prolactina. Cuando hay mucha prolactina, se frena GnRH. Si no hay hormona liberadora de gonadotropinas, no hay FSH y LH y el ciclo se detiene. Entonces eso es la responsable, esa función de la prolactina alta es lo que se ve en los primeros meses postparto, siempre y cuando la mamá dé lactancia de manera exclusiva e importante y sirve en algunos casos también de medida de control del embarazo futuro, ¿okay? Sin embargo, esto no es 100% fidedigno. Ok, bueno, ya este es el bosquejo general de lo que sucede en el hipotálamo y en el hipófisis, ¿ok? Aquí me estoy refiriendo solamente a lo que es la relación hipotálamo-adeno-hipófisis. Vemos en el hipotálamo todas las hormonas o factores tanto liberadores como inhibidores, ¿ok? Vemos acá que la prolactina y la hormona de crecimiento son los únicos casos donde tenemos el liberador y el inhibidor por separado. ¿Por qué? Porque los demás se frenan por retroalimentación, lo que nosotros hablamos en la primera clase, por los feedback negativos. Entonces aquí tenemos en la prolactina, en la producción de prolactina, dopamina como el inhibidor y el factor liberador de prolactina y va a actuar sobre la mama. Sobre TRH, el TRH, la hormona liberadora de tirotropina, actúa principalmente estimulando TSH, pero también estimula la producción de prolactina. Entonces, cuando hay problemas tiroideos, hay que también chequear la prolactina y viceversa. Si hay prolactina, no solamente elevada, hay que también despejar la duda de si existen problemas tiroideos. Su función básica de la TSH es actuar sobre la glándula tiroides, estimulando la producción de hormonas tiroideas y efecto trófico de la glándula, y luego las hormonas tiroideas sí tienen efectos en diferentes tejidos. Eso lo vamos a ver por cada glándula por separado. CRH estimula ACTH a nivel adenohipofisario, ella actúa sobre la corteza y produce principalmente cortisol. Luego tenemos la hormona del crecimiento con su factor liberador, hormona liberadora, y el inhibidor que es la somatostatina. Esto controla los niveles de la hormona del crecimiento. Entonces la hormona del crecimiento, como les mencioné, no tiene un órgano específico, sino que ella actúa a nivel de múltiples tejidos y actúa en el hígado favoreciendo la producción del factor de crecimiento insulinario. Hay varios factores de crecimiento, el tipo 1 es el más frecuente, pero este es el mediador químico final de la hormona de crecimiento. Y luego tenemos la parte gonadal con la hormona liberadora de gonadotropinas, estimulando FSH y LH. Estas van a actuar sobre las células gonadales endocrinas capaces de producir hormonas esteroideas gonadales, estrógeno, progesterona y testosterona, según sea el sexo, pero también va a estimular la espermatogénesis y la ovogénesis. Bien, bueno, esto ya lo mencionamos, esa comunicación nerviosa entre el hipotálamo y la neurohipófisis. Recordemos siempre, y eso es una conchita de mango que muchos se cae en el examen, que la neurohipófisis sintetiza y libera hormona tiroidea y oxitocina, no almacena
en el podcast y en el video que le envié, él lo hace mucho hincapié y me encantó cómo lo presentaron, que allí hay esa función de al gran almacén del sistema, que es la neurohipófisis. La relación inicia con los núcleos supraópticos y paraventriculares, que tienen neuronas de tipo magnocelulares, que son neuronas con cuerpos bastante grandes de tipo multipolar, con axón largo, que es capaz de llegar hasta la neurohipófisis. Ok, ahora les mencioné que esa neurohipófisis o el hipotálamo produce neurohormonas, porque son generadas a partir de una neurona, pero hay muchas sustancias que deben ser catalogadas, tipificadas como neurohormonas. Por ejemplo, las catecolaminas, ¿okay? Que son producidas a nivel de la médula suprarrenal, esas deben ser también llamadas neurohormonas. Las neuronas, todas las hormonas hipotalámicas, todos esos factores liberadores e inhibidores, también son neurohormonas. Y, por supuesto, las neurohormonas que están almacenadas en la neurohipófisis, y todas las neurohormonas hipotalámicas que controlan la acción de las hormonas de la ADN. En resumen, catecolaminas, todos los factores liberadores o inhibidores hipotalámicos, y las neurohormonas almacenadas en la neurohipófisis, esas son neurohormonas. Bueno, ¿dónde se almacenan la hormona antidiurética y oxitocina? Obviamente en la neurohipófisis, pero aquí en la parte final de ese axón largo, de esa neurona, que viene desde el hipotálamo, tiene un ensanchamiento, como ven aquí, como una barriguita. Allí se da el reservorio de la hormona. Allí se almacenan en pequeñas estructuras que son cuerpos de Hering, se le llama así a estas bolitas. Los cuerpos de Hering son el reservorio de estas dos neurohormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética. Ahora, tanto la oxitocina como la hormona antidiurética, como ven, ellas no están solas, libres, viajando por esa neurona y luego almacenándose. Ellas están pegadas a una proteína transportadora que se llaman neurofisinas. Las neurofisinas acompañan a la hormona antidiurética y a la oxitocina desde su síntesis, su transporte por flujo axoplásmico a lo largo del axón, y luego se quedan con ellas pegaditas en esos cuerpos de Hering almacenadas, hasta que se necesiten, llega el estímulo adecuado para su liberación por exocitosis y se despegan de esa neurofisina. ¿Okay? Entonces, vemos aquí la hormona antidiurética y la oxitocina. Bueno, ya hemos hablado bastante de esas funciones de cada una de ellas. La hormona antidiurética ustedes la conocen mucho más desde el renal. La hormona antidiurética tiene doble acción por efecto de vasopresina. Por el lado de la vasopresina produce vasoconstricción porque tiene receptores a nivel de los vasos sanguíneos y también a nivel tubular renal, favoreciendo la absorción de agua. ¿En qué parte de qué células tubulares tienen receptores de la hormona antidiurética? Colector y distal. Porque esas zonas son, normalmente ellas absorben agua. No, esas zonas tubulares son impermeables al agua. Solamente son permeables al agua en presencia de hormona antidiurética. Exactamente, porque la hormona antidiurética inserta canales en las membranas de estos células tubulares y favorece la entrada o la absorción de agua. ¿Cuándo creen ustedes que el riñón necesita absorber agua? ¿En qué condiciones debe estar el paciente? Deshidratado. Una deshidratación, hipovolemia, una cosa lleva a la otra. ¿Cómo debe estar la herida? El paciente debe estar concentrado, concentrado, ya sea por pérdida de líquido o por cualquier otra, o por falta de ingesta, cualquier razón que provoque ese aumento de la osmolaridad, también estimula la producción de hormona antidiurética. Entonces, favorece la absorción de agua, promueve la vasoconstricción y tiene otros efectos, porque la hormona antidiurética también tiene, aunque es mucho menor la importancia, tiene receptores en otras estructuras, como por ejemplo en la corteza a nivel adenohipofisario, favorece la secreción de ACTH.
Eso es una función también que es importante. Y también incluso puede tener receptores a nivel del sistema nervioso central. ¿Okay? Luego tenemos la oxitocina, que ya mencionamos sus funciones de inyección láctea. Y también recuerden que la oxitocina no solamente tiene receptores en mama, sino también en el músculo uterino, favoreciendo la contracción uterina. ¿Cuándo creen ustedes que es importante En la esto? menstruación. Durante el parto, durante el también. trabajo de parto. Entonces, por eso es que la oxitocina tiene altos niveles en esos días alrededor del día del parto. ¿Okay? Comienza a elevarse. Eso, por supuesto, su acción está mediada por estrógeno, que aumentan los receptores para oxitocina en el útero y favorece la contractilidad uterina. Pero también fuera del parto, fuera del embarazo y el parto, la oxitocina puede tener acción durante el acto sexual femenino y masculino. En el femenino va a contraer también la musculatura del útero, las paredes vaginales, y en el hombre va a favorecer también la eyaculación por la misma contracción de la musculatura lisa de estos puntos. Okay. Bueno, le voy a pasar a otra porque está más nítida. Tenemos entonces aquí los núcleos, miren que el hipotálamo está bonito esto, como se brincan todos los núcleos. ¿Cómo se le ocurre hablar eso de la paraventricular? Y los axones que llegan hasta la neurohipófisis, en este caso tenemos oxitocina. La oxitocina se libera como neurofisina. Hay neurofisina 1 y 2. La neurofisina 1 acompaña la oxitocina y se libera al momento de actuar sobre sus órganos. Bueno, estos son las estructuras químicas, que son ambos son monapéptidos y se almacenan allí. Y quieren que recuerden siempre que a pesar de que la comunicación hipotálamo, neurohipófisis es nerviosa, ¿okay? Y se comunican por señales eléctricas. Viene un estímulo, desencadena en esas neuronas un potencial de acción que debe transmitirse por todo el axón hasta que llega al terminal, y esa actividad eléctrica es la que libera la oxitocina o la hormona antibiótica. ¿Bien? Pero después de liberar, tienen que caer a circulación sistémica para poder viajar a sus órganos blancos. Y para ello tienen ese lecho capilar en la neurona. ¿Okay? Bueno, esto es más de lo mismo, las neurofisinas 1 y 2, que son las que acompañan a estas dos grandes hormonas que están en la neurohipófisis. Y luego, cuando son liberadas, circulan libremente. Recuerden que estas son hormonas de tipo polipeptídica o proteica, entonces no tienen necesidad de una proteína transportadora. Tienen vidas medias muy cortas y se metabolizan en el hígado. Aquí tenemos la hormona antidiurética, se acompaña de la neurofisina 2 y luego de liberada simplemente van a soltar a esa proteína para poder tener acción. Aquí es donde yo quería lo demás es repetición. Tenemos entonces que clásicamente se han distinguido dos receptores para hormona antidiurética o vasopresina, tipo B1 y los B2. Los B1 son los que están a nivel de la pared vascular y los B2 son los que están en las células tubulares, ¿okay? El túbulo colector y distal, para ejercer allí su mecanismo de acción. Entonces los receptores B1 actúan a través de los mecanismos de fosfolipasa C, eso es su mecanismo intracelular de acción, y los B2 activan la amiloidociclasa, por lo tanto su segundo mensaje es hay una lista de estimuladores de la hormona antidiurética. La primera en negrita están los estímulos más importantes, que son de volumen y de osmolaridad. Tenemos hiperosmolaridad plasmática, un paciente que está concentrado. La persona que pasa toda la mañana, como deben hacer ustedes con regularidad, sin tomar una gota de agua. Cuando llegan al mediodía, tienen esa osmolaridad por y la hormona antidiurética activada, y por eso es que ustedes pasan muchas horas sin hidratar. Luego tenemos hipovolemia e hipotensión arterial, es el componente volumétrico, eso va también a estimular la producción de hormona antidiurética. Angiotensina 2, el estrés, una situación de náuseas, la nicotina, ¿por qué? Porque los receptores que están a nivel tubular principalmente son muy sensibles a la nicotina. Los opiáceos
el dolor intenso y el aumento de la temperatura corporal se han descrito como estimuladores de la hormona antidiurética. ¿Y quiénes inhiben? La hipomolaridad, es un paciente que está diluido con exceso de líquido a nivel vascular, hipervolemia, el etanol o el alcohol, que eso sí, ustedes nunca se les olvida ese ejemplo, no sé por qué, factor natriurético atrial, ¿ok? También inhibe la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque esto está relacionado con un cuadro de hipervolemia. La persona con hipervolemia tiene, al tener volumen sanguíneo elevado, estimula la producción del factor natriurético atrial. Agonistas adrenérgicos alfa y los glucocorticoides también pueden inhibir con menor medida la secreción de vasopresina. ¿Okay? Entonces aquí tenemos los principales estímulos, por favor no se les olvide, y favorece entonces la producción de hormona antidiurética. ¿Cuáles son sus principales acciones? Reabsorción de agua a nivel tubular renal y vasoconstricción sistémica. ¿Okay? Este es el mecanismo de acción a través de los receptores B1 a nivel vascular, que es por fosfolipasa C, y promueve la vasoconstricción. Si hay fosfolipasa C activa, ¿qué mediador se genera a partir de esa fosfolipasa C y que es necesario para el efecto vasoconstrictor? ¿Ustedes recuerdan ese mecanismo de la fosfolipasa C? Seré sincero siempre. Repásenselo, no se lo voy a decir, porque si se lo digo, se les va a olvidar. ¿Okay? Repasen, eso es algo muy sencillo, ¿okay? Y que tiene que ver con ese efecto vasoconstrictor. A la vez vasoconstricción, ¿qué es lo que quiero yo que se vaya? Que el músculo se contrae, el músculo liso de la pared del vaso se contrae. Y para la contracción muscular, así sea del músculo liso que necesita. Luego tenemos los receptores renales, que son los B2. Ellos actúan a través del sistema de la ciclasa, aumentando AMP cíclico, y ese es el mecanismo de acción para poder activar la presencia de la acuaporina y favorecer la reabsorción extra de agua adicional, porque en esas zonas tubulares no debe haber reabsorción de agua. ¿Qué consecuencias tienen estos dos fenómenos? Aumentar la presión arterial. Por un lado, aumenta la resistencia vascular por vasoconstricción, y por el otro, pero el aumento de la reabsorción de agua aumenta la volemia y eso incrementa la presión arterial. Es decir, uno de los mecanismos más importantes de regulación a largo plazo de la presión arterial. A tu modo, pues. Ajá. Soy dulce a mi modo. Exacto. Ese es uno de los fenómenos finales de esa cascada, liberar calcio. Entonces, ese calcio yo lo necesito para que se contraiga ese músculo liso. Pensamiento deductivo. Y por supuesto también, además de mejorar la presión arterial en un paciente que es hipotenso, también podemos mejorar la osmolaridad. ¿Ok? Bien. Bueno, estos son otros lugares de acción de la vasopresina o hormona antidiurética. Los principales: riñón, vasos sanguíneos. También a nivel plaquetario favorece la agregación plaquetaria, puede actuar sobre el corazón, puede disminuir la frecuencia cardíaca, aunque ese evento es a través de otros receptores. Y miren que tienen una acción a nivel de la adenohipófisis a través de otros receptores. ¿Por qué los quiero inducir en esto? Porque hoy en día no se limita, es decir, han encontrado otros receptores para la hormona antidiurética. En medicina las cosas no se ponen cada vez más fáciles, se ponen cada vez más complicados porque los investigadores siguen allí y allí. Entonces siguen investigando, y una cosa que antes era verdad, o a lo mejor mañana es mentira. Así que bueno, siempre hay que mantenerse estudiando. Entonces hay tres tipos de receptores. En realidad el B1, y ya hay B1, B2 y B3, pero el B1 y el B3 forman, si se quiere, vienen del mismo B1, pero lo han subclasificado así para diferenciarlo. En algunos libros lo llaman B1A y B1B, y en otros B1 y B3. Y el B2 clásico a nivel renal, que nosotros ya estudiamos. ¿Qué función tiene el B3? Bueno, está en el adenohipófisis, y ese es el receptor
que también trabaja con algo específico como segundo mensajero, aumenta la liberación de ACTH. Y esa ACTH hipofisaria se libera en conjunto con la hormona antidiurética. Y a nivel pancreático también favorece la liberación de insulina. ¿Okay? Lo demás, bueno, ya eso lo mencionamos. Ven aquí una tabla resumen, los receptores B1, B2, B3, ya me tengo que ir. Y luego tenemos finalmente los receptores de oxitocina, los ROT, receptores de oxitocina que están en útero, en glándulas mamarias, pero también están en corazón y en endotelio vascular. En el corazón produce liberación del péptido natriurético atrial y a nivel endotelial produce vasodilatación. Ya. ¿Okay? Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Ya lo demás, de verdad que ustedes se lo conocen bastante bien, pero nos veremos el jueves. Bueno, ya me tengo que ir. Lo lamento que sea tan cortita la clase, pero